a que se apliquen y se protejan. Se menciona por parte del Colegio de Pediatría de Nuevo León, capítulo Monterrey, pues que está pronta la sesión que va a ser en agosto 2026, 26 a 29 de agosto, el Congreso Internacional de Pediatría, con el tercer curso internacional de infectología pediátrica. También se va a llevar a cabo por primera vez, se menciona el primer curso de enfermería pediátrica. Están muy optimistas con este inicio. Y pues el simposio de investigación Joaquín Cravioto. Todo esto pues se va a llevar a cabo el 26 a 29 de agosto en Cintermex. Es el 19º Congreso Internacional de Pediatría, Monterrey 2026. Y mencionar también que para la entrega de trabajos para el simposio de investigación pediátrica tiene fecha límite el 17 de julio. Para los que están por ahí atentos y están por enviar su trabajo, tenemos esta fecha límite. Como otro aviso general es que se comenta que el capítulo Guadalupe, el Colegio de Pediatría, va a sesionar el próximo jueves 4 de junio, 20 horas, su modalidad híbrida, el tema de lo que debe saber el pediatra en el manejo del acné desde su inicio en la adolescencia. La doctora Laura Isabel Ramos Gómez, dermatóloga pediatra. Están invitados a esta sesión. Y otro aviso es de que la sesión académica de junio, estoy equivocado, en junio, del Colegio de Pediatría Monterrey, va a ser en línea solamente, no presencial, por motivos del Mundial. El hotel sede, donde se llevan a cabo las sesiones, va a estar ocupado por todos los extranjeros, seguramente. Entonces, va a ser solamente en línea. Evaluación integral del adolescente y detección de conductas de riesgo, ponente Guillermo Ojaco Villanueva. Es el 18 de junio, para que lo tengan en su agenda, conectarse virtualmente. Colegio de Pediatría de Monterrey. Y última hora nos piden promocionar y tener su conocimiento un congreso, una reunión anual de actualización de pediatría del Colegio de Pediatría de Coahuila, capítulo Saltillo. Es del 11 al 13 de junio y es híbrido, donde se menciona también que hay un taller de alimentación complementaria, nutrición al inicio, y pues esta información se les va a pasar por el chat para que los estén interesados también puedan compartir. Aquí a Saltillo, aquí 1 hora, ¿verdad? Se van a Saltillo esos días. Y bueno, vamos a dar lectura a la minuta anterior. Damos paso a la doctora Eliana para que nos haga el favor de leer la minuta del mes de abril. Adelante, doctora. Así. Ahí está. Minuta del acta de la cuarta sesión mensual, año 2026, del capítulo San Nicolás, del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Siendo el 30 de abril del 2026 a las 20:30 horas, se lleva a cabo la cuarta sesión mensual del año, modalidad híbrida del capítulo San Nicolás del Colegio de Pediatría de Nuevo León, con el siguiente tema: dermatitis atópica más allá de la piel seca. Ponente, la doctora Gloria María Rosales Solís, dermatólogo pediatra. Durante la sesión, el ponente nos compartió el tema dermatitis atópica y todas sus implicaciones de forma integral, develando la gran complejidad y cronicidad de este padecimiento, brindando nuevas herramientas para los pediatras y médicos familiares. La asistencia obtenida en esta sesión fue de 43 médicos presenciales y 69 médicos conectados por la plataforma Zoom, incluyendo socios del Colegio de Pediatría de Nuevo León, de los capítulos Guadalupe y San Nicolás, así como de la Confederación Noreste de la CONAPEM. Se informa a los socios lo referente a la cuota de anualidad que se debe aportar este año y los mecanismos de pago disponibles, así como los próximos cursos programados en la localidad. Tuvimos la presencia del doctor Jaime Raúl Zúñiga Noriega, presidente actual del Colegio de Médicos Cirujanos de Nuevo León, quien nos dirige unas palabras a propósito de la importancia de la certificación y recertificación
de nuestra profesión, así como el doctor Víctor Mendoza, organizador de las jornadas médicas del mismo colegio, extendiendo invitación a las jornadas y a la afiliación de su colegio. Se realiza rifa de 3 becas de inscripción para las jornadas anuales del Colegio de Médicos Cirujanos de Nuevo León y 3 becas de inscripción para el Congreso Internacional de Pediatría del Colegio de Pediatría de Nuevo León, además de varios 4 desayunos para 2 personas entre los socios con pago puntual de anualidad 2026, realizada en el primer trimestre del año. Se cierra la sesión disfrutando de la cena patrocinada por Laboratorios La Roche-Posay y se da por terminada la sesión a las 22 horas. ¿Queda aceptada la minuta? Gracias. Listo. Muchas gracias, doctora Eliana, por leer la minuta. Continuamos con el orden del día, donde vamos a pasar ahora a hacer la presentación de nuestra sesión académica el día de hoy. La sesión académica del día de hoy, día 28 de mayo de 2026, va a ser el título de la conferencia El poder de los 2000 primeros días. La doctora ponente es la doctora Andrea Natalia Pedraza Peña, gastroenteróloga pediatra. Ella tiene como currículum ser médico cirujano de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, especialidad de pediatría en la Fundación Universitaria Sanitas Colombia. Es gastroenteróloga pediatra egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez de la UNAM. Hizo una especialización en lactancia materna y donación de leche humana en la Universidad Autónoma de Barcelona. Tiene como actividad actual consultorio de medicina privada en Saltillo, actividad hospitalaria en el Christus Muguerza Saltillo y actividad docente en el Hospital Universitario de Saltillo. Damos la bienvenida a la doctora para que inicie su presentación. Doctora, bienvenida. Adelante. Gracias. ¿Vale? ¿Perdón? No, eso no. No, ya sigue usted. Vamos a... Ahí está. Voy a seguir usted. O iba a preguntar algo usted. Sí, no, claro. Sí. Y quiere colocarse una sola micrófono. Para el Zoom. Sí, ahí. ¿Se ve? Muy buenas noches. Muchas gracias a todos los presentes por regalarme hoy su tiempo y su atención. Vamos a presentar este tema del poder de los primeros 2000 días de vida, comenzando por conocer un poco la hipótesis del doctor David Barker. Él fue, porque ya falleció, fue un epidemiólogo londinense que se fija cómo en los años 1900 e inclusive registros anteriores, desde finales de 1800, empieza a observar cómo en estos registros de Inglaterra, los varones que tenían menor peso al nacer progresaban en adultos que tenían enfermedades coronarias y fallecen por esta causa. No había registro de mujeres porque no éramos para entonces objeto de investigaciones científicas. Y él, con este análisis, plantea algo que se llama la hipótesis de la programación fetal y plantea los mecanismos biológicos por los cuales sucede, y más adelante, hacia el 2000, menciona un nuevo concepto para la salud pública y es el concepto de DUHAT. DUHAT, por sus siglas en inglés, es considerado los orígenes del desarrollo de la salud y de la enfermedad. Ustedes se pueden imaginar por un momento cómo era para el doctor David Barker presentar en estas sesiones médico-científicas
esta nueva hipótesis frente a los internistas londinenses cuando se creía que el tabaquismo, la obesidad, la diabetes eran los causantes de la enfermedad coronaria o el infarto de las personas, y recrear, cambiar este paradigma frente a ellos, realmente recibió, pues no fue muy aceptado en su principio esta teoría, pero actualmente es evidencia científica que está cambiando la forma como comprendemos las enfermedades. El momento en el que estamos en el vientre materno es un momento de máxima plasticidad biológica y surgen frases del doctor Barker como la siguiente: el útero es más importante que el hogar, o la longevidad no está determinada por los genes o el estilo de vida, sino por el entorno fetal. ¿Y por qué tiene esta conexión el embrión, el feto, con un adulto con enfermedades crónicas? Porque aquí hay otro concepto que son las experiencias infantiles adversas. Estos son situaciones que recibe el niño y que cambian tanto su ADN epigenéticamente como su arquitectura cerebral y repercuten en unas peores condiciones de salud, tanto física, emocional y poblacional. Entonces se plantea como las conductas adultas nocivas, mencionábamos tabaquismo, obesidad con una compulsión por la comida, la diabetes, no son el problema de raíz, sino que son el lugar donde, el alcoholismo también, son el lugar donde este adulto encuentra una solución protectora inconsciente para sus traumas físicos, emocionales, psicológicos de la infancia. ¿Y de dónde viene esto de los 1000 o 2000 primeros días de vida? O a veces podemos escuchar el concepto de los 5700 y tantos días de vida. Hay que diferenciar qué es 1000 y qué es 2000. Los 1000 primeros días de vida surgen de la suma aritmética de sumar los 280 días del embarazo, los 365 días del primer año y los 365 del segundo año, nos dan una sumatoria de aproximadamente 1000 días. Y esto corresponde a un modelo biológico metabólico. Pero cuando se observa con más detenimiento qué hay en el antes y qué hay en el después de esos 1000 primeros días de vida, se establece entonces un modelo biopsicosocial ampliado en relación a la aparición de las enfermedades. Y empieza a tener importancia cómo están los padres que donan este espermatozoide y este óvulo, cómo están nutricionalmente, emocionalmente y cuál es su estado de salud y enfermedad, cómo llegan a este embarazo. Por supuesto, nuevamente los 280 días de la gestación y luego los primeros años de vida. Así, sumamos 2000 días de forma aproximada y no aritmética con un antes y lo que sigue después del segundo año. ¿Qué se sabe de la influencia paterna y materna y cómo llegan en sus estados de salud y enfermedad a ese momento de la fecundación? Se sabe que la obesidad paterna de ese donante, de ese espermatozoide, tiene repercusiones epigenéticas con afectación a genes en los factores de crecimiento, y esto tiene una implicación en la metilación del ADN, cambiando la expresión génica y siendo favorecedor también de enfermedades crónicas en el hijo, fruto de la unión de este espermatozoide de la persona que estaba en obesidad, y también se ha relacionado inclusive con casos de cáncer de seno en la mujer
si su papá estaba en condiciones de obesidad. Por supuesto, la influencia materna del estado de salud y enfermedad de la madre también va a cambiar todo epigenéticamente la información de este feto y de este ser humano. Cambia desde la implantación de la placenta, las enfermedades con las que pueda venir programado metabólicamente. Y el problema mayor no es el daño, sino el hecho de que no haya una amortiguación de estos factores que son agresores respecto a estas experiencias infantiles adversas. ¿Cuáles son estas experiencias infantiles adversas? El maltrato, abuso o negligencia emocional, la exposición a la violencia familiar, el abuso de sustancias psicoactivas o la carga de salud mental presente en la familia. Y por otro lado están las fuerzas protectoras, como un apego emocional fuerte entre padres e hijos con un vínculo sano, la nutrición adecuada, las redes de apoyo social y el acceso temprano a los programas de salud. Y lo que pasa en la infancia repercute para la vida futura, pero también para desenlaces mediatos y desenlaces a largo plazo. Cuanto más aprovechamiento tenga un niño en la escuela como fruto de que tiene una familia que lo acoge con un vínculo sano, sin estas experiencias adversas que mencionábamos, mayor será su capacidad de aprendizaje y su aprovechamiento. Y esto en la adolescencia va a repercutir en que no va a haber embarazo adolescente, no va a haber consumo de sustancias, no hay situaciones que involucren a este adolescente en la justicia penal ni en conductas violentas. Entre los 20 y 40 años, este niño que aprovechó bien su escuela porque su entorno estaba bien, son niños eutróficos que no desarrollan enfermedad, ni hipertensión arterial, ni depresión. Para los 40, 60 años está medido que son personas que están libres de enfermedad coronaria ni diabetes, y para la vejez se enlentece estos síndromes de envejecimiento y la pérdida acelerada de memoria. Para el año 2008, la revista The Lancet hace una serie de publicaciones que llaman la atención de la salud pública, identificando cómo el 45% de la mortalidad infantil se debe a situaciones de malnutrición materno-infantil. Y que si bien sí se han hecho estrategias o se han hecho intervenciones para lograr mejorar estas cifras, la verdad es que no se estaban haciendo para entonces a gran escala. Y surge un movimiento y una política que se llama el Scaling Up Nutrition. ¿A qué nos referimos con esta estrategia? Es llevar a gran escala lo que veíamos que realmente sí estaba funcionando. El Scaling Up Nutrition fue una convocatoria de múltiples entes como la Organización Mundial de la Salud, la de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el gobierno de 67 países, la academia, organizaciones no gubernamentales y también el sector privado, para todos hacer cosas que mejoraran la nutrición de las personas con intervenciones, por ejemplo, en agronomía, con agua y saneamiento ambiental, educación, protección social, seguridad alimentaria, pero también intervenciones específicas en nutrición, mejoría de los índices de lactancia materna, suplementación de micronutrientes y alimentación complementaria adecuada. Si se están preguntando si México hizo parte de estos 67 países, la respuesta es no. No hace parte, eso no quiere decir que no esté adherido a esta política, pero no hace parte porque para el año 2008 México ya se había dado cuenta que era un país que había transicionado desde la desnutrición hacia la obesidad, ambos en el rango, en el espectro de la malnutrición,
pero no era su mayor problema en salud pública nutricional, por eso no se adhirió a estas políticas, que vamos a revisar con un poco más de precisión, porque hasta el momento hemos hablado un poco así a nivel general de salud pública, y miremos qué cosas están en nuestras manos y qué cosas podríamos, en qué cosas podríamos intervenir, en qué aspectos. El primero es la impronta de la microbiota, que va a quedar una vez instaurada para el resto de la vida y que ahí va a estar la génesis de muchas enfermedades crónicas no transmisibles. Sabemos que la microbiota ideal se forma madurativamente en un ser humano cuando tenemos una madre en condiciones ideales de salud, con un estado eutrófico nutricional, quien cursa su embarazo sin antibióticos, tiene un parto vaginal y ese bebé es alimentado con leche materna. Estas son las condiciones ideales para el desarrollo de una microbiota sana. Pero desafortunadamente no es posible lograrlo en todos los pacientes. Y el hecho de que hayan cesáreas, uso de antibióticos, antibióticos en el primer año, falta de lactancia materna, pues va a repercutir para siempre, favoreciendo la aparición por diferencias en los perfiles de microbiota de alergias, enfermedades autoinmunes, diabetes tipo 1, incluimos la enfermedad inflamatoria intestinal y a largo plazo la enfermedad de Alzheimer. Esta hipótesis de programación que nos hace la lactancia materna como marcapasos de lo que va a ser nuestras enfermedades crónicas, tiene diversos aspectos con repercusiones a nivel metabólico, neurobiológico, a nivel inmunológico, porque los bioactivos de la leche materna, como microorganismos que se transmitan en la misma secreción de la leche, los metabolitos, los oligosacáridos de la leche humana, las proteínas antimicrobianas, factores de crecimiento y factores inmunomoduladores van a jugar a favor o en contra de la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo enfermedades a nivel mental. Y hablamos también que la lactancia nos previene en esta hipótesis de programación hacia la obesidad porque nos da de una forma regulada el paso de glucosa y nos da de una forma muy homeostática este flujo constante de glucosa y no en cargas que favorecieran la programación metabólica hacia la obesidad en órganos que son muy sensibles a la glucosa, como cerebro, páncreas, tejido adiposo e hígado. Revisemos un poco la ENSANUD del año 2023, que es continua del 2021 hasta el 2023, y miremos cómo estamos entonces en lograr esta protección metabólica que nos da la lactancia materna. El inicio temprano de la lactancia sucede más o menos en la mitad de las madres que tienen un bebé, en el 55%. Pero si miramos qué pasa hacia los 6 meses, solamente el 34% de las madres mexicanas, una de cada 3, ha sostenido la lactancia durante el tiempo, para los 6 meses. Después, con la introducción de la alimentación complementaria y sólidos, puede que algunas retiren la fórmula y recuperen su lactancia como única fuente láctea y suben los índices a un 42% al año y más o menos se mantienen en el 41% a los 2 años. Y miremos con un poco más de lupa dónde está esta brecha que hace que si 55 mamás de 100 empezaron con la lactancia, porque se disminuye a 34 en los primeros 6 meses. Más que una sola respuesta, son múltiples factores los que llevan a esta situación. Diversos estudios han intentado integrarles esta explicación y es la dificultad de la lactancia en público, la influencia familiar, que tengan injerencia de forma cultural sobre las opiniones de cómo está tu leche,
Eso también influye sobre algo que se llama la oligogalactia, que es la percepción subjetiva de cada mamá que no está siendo suficiente. El uso de fórmula intrahospitalaria, la licencia de maternidad corta, la omisión al código de comercialización de los sucedáneos de la leche, ansiedad y depresión, que no es poca. Una de cada 4 o 5 mamás en el posparto tiene situaciones de salud mental que ya venía arrastrando desde el embarazo o que florecen en este momento del puerperio. La separación temprana del binomio, la falta de espacios de extracción y la falta de políticas empresariales que le permitan a la mujer que si tiene una hora de lactancia realmente pueda extraerse en un lugar cómodo, adecuado, higiénico y seguro. Y pues la falta de información, tanto de las madres como de toda la población. Biológicamente, ¿cuánto debería durar la lactancia materna? La doctora Catherine Detweiler es una doctora en antropología y en nutrición que se integra en la naturaleza y se va a observar el comportamiento animal de ciertas especies de homínidos como bonobos y chimpancés para intentar extrapolar cuánto debería biológicamente durar la lactancia de una mujer. Ella se fija en el tiempo que tarda la erupción dental de estos homínidos, en el peso materno, qué tan grande es la especie, cuánto dura el embarazo y qué relación tiene con la duración hasta el destete, y el tiempo de desarrollo de los caracteres sexuales de estos animales. Y plantea que los humanos, o las mujeres humanas en específico, estamos diseñadas para lactar entre algún punto entre los 2.5 años y 7 años. Repito, biológicamente. Hasta el momento la evidencia nos explica cómo, independientemente de lo que la cultura o la tradición oral diga de qué pasa con la lactancia después del año, realmente no pierde propiedades nutricionales. Al contrario, se va a incrementar su densidad energética y su densidad calórica, y podemos ver objetivamente, según esta referencia, con el análisis de mujeres que han alimentado más allá del año, cómo se vuelve inclusive más densa que el mismo calostro. Más allá del año sigue incrementando, y sobre todo a partir de las grasas, que son el componente que más se empieza a concentrar en la leche madura más allá del año. Y podemos llegar incluso a disminuir el volumen, porque sí se disminuye el volumen, pero la densidad energética llega a ser hasta de 106 calorías por cada 100 mililitros. ¿Cómo estamos en la toma de otros líquidos distintos a la leche materna o a una leche de fórmula, que debería ser la elección cuando no es posible la lactancia materna? Esta es una encuesta paralela a ENSANUD previa para el año 2012, pero desarrollada por la misma investigadora de la ENSANUD nutricional. Y demuestra cómo en los menores de 1 año hay consumo de otros líquidos, además de la fórmula. La mitad de los niños mexicanos ha tomado agua antes de los 6 meses, según este estudio. También ha tomado leche fortificada liconza, líquidos nutritivos como atoles, que lo describen como papillas ligeras a base de cereales con agua o leche, y café con leche, menores de 1 año. Y líquidos no nutritivos como las aguas de sabor, que son en realidad aguas azucaradas, bebidas a base de agua como jugos, té de la planta del té, y también infusiones como infusión de manzanilla, infusión de hierbabuena, caldo de frijoles o pollo, aguamiel o café. Esto es lo que están tomando los menores de 1 año y se registra su consumo en la ENSANUD.
Entonces, ¿qué características debería tener una fórmula cuando la lactancia materna no es posible para respetar nutricionalmente todos los parámetros que deberían contribuir a un buen crecimiento? Pues recordemos, en macronutrimentos, el más abundante es la lactosa, seguido de los lípidos, en tercer lugar de las proteínas. Allí en volumen hay un tercer componente más abundante que no es nutricional, pero que tiene demasiadas implicaciones a nivel fisiológico, que son los oligosacáridos de la leche humana, y aparte, pues debería tener vitaminas y minerales en un rango específico que nos cubra los requerimientos. La lactosa es muy importante, no deberíamos retirarla, y si la retiramos tenemos que saber cuándo la vamos a volver a ofrecer, porque es importante para funciones neurológicas, inmunológicas, es sustrato para la elaboración de los oligosacáridos de la leche humana, tiene también función prebiótica y es un sustrato para la alimentación de microorganismos intestinales que se consideran benéficos. Entonces, no quitarla, y también importante los carbohidratos, verificar que la fórmula no tenga sacarosa añadida. A nivel de los lípidos, que guarde una relación entre lo proinflamatorio de lo antiinflamatorio, es decir, un equilibrio entre los omegas 3 y 6, que sus lípidos sean altamente disponibles y que idealmente tenga la presencia de ácidos grasos esenciales. A nivel de las proteínas, que esté regulada, porque ni por exceso ni por defecto. Que la relación suero-caseína sea lo más parecida a la leche materna, que tenga un perfil de aminoácidos adecuado y que nos dé un crecimiento seguro. Y a nivel de vitaminas y minerales, pues que estén presentes todas, que estén en concentraciones precisas y seguras, que sean altamente disponibles y pues que estén variados todos los que se necesitan. Específicamente de la proteína hablábamos, ni por exceso ni por defecto. La alta ingesta de proteínas también predispone metabólicamente para lograr obesidad. Esto fue planteado inicialmente por el doctor Koletzko, pero fue demostrado aún por un ensayo europeo que se llama el CHOP, donde se queda demostrado que fórmulas altas en proteína tienen un riesgo de obesidad 2.6 hasta 2.6 veces mayor cuando se evalúan los niños a los 6 años. Entonces, pues están difíciles las cosas en la leche materna y están difíciles si no se elige un sustituto adecuado. Pero veíamos como además de la leche materna, otro punto importante en esta política de nutrición es la calidad de la alimentación complementaria. Frecuencia mínima de alimentos, el niño que coma 3 veces al día sólidos. 1 de cada 3 niños en México ni siquiera llega a 3 comidas al día. La diversidad alimentaria mínima, si contamos 8 grupos de alimento que cuenta la ENSANUD, solo el 67% lo cumplen tener por lo menos 5 grupos en las últimas 48 horas. Consumir carne o huevos, 1 de cada 4 niños no consume proteína de origen animal en el día. Comer 0 frutas o verduras, 1 de cada 4 niños no prueba ni frutas ni verduras. Bebidas azucaradas, más de la mitad de los niños. Y alimentos no saludables, casi la mitad de los niños. El 42% de los menores de 23 meses está consumiendo alimentos no saludables. Las cifras de México, un 64% de frecuencia mínima alimentaria, es muy parecida a las cifras que maneja toda Latinoamérica, pero pues sí son mejores que las de los niños en África. Es por esto que la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica propone considerar de forma individualizada el uso de fórmulas para niños pequeños. Las hemos conocido como fórmulas de crecimiento o coloquialmente serían las etapa 3. La forma correcta de mencionarlas se llaman fórmulas para niños pequeños,
porque al decir una fórmula de crecimiento es como que sin esa no podría crecer un niño. Por eso se propone este cambio en la nomenclatura y entonces Lapscan considera que ante la problemática de Latinoamérica se pueda considerar cuando la lactancia materna no es posible o no es suficiente, porque cubren parte de la ingesta calórica y pueden tener beneficios adicionales en niños que tengan la dieta insuficiente. En malnutrición, ¿cómo estamos? Malnutrición juntando desnutrición con obesidad. En azul oscuro están las barras de 1998 y en color morado a la derecha están las barras de la ENSANUD 2023. Miremos inicialmente estas dos gráficas de la izquierda que son bajo peso y emaciación para hablar de desnutrición. Ha ido disminuyendo y por eso decíamos que México hace una transición hacia la obesidad. Realmente los límites de emaciación quedan por debajo del 1% en la última ENSANUD. Pero miremos sobrepeso y obesidad. Si bien en los menores de 5 años se mantiene hacia un entre 6 y 7%, para los mayores de 5 años sí se duplica del 99 al 2023. Particularmente los varones, si antes había 10 niños en el 99 con sobrepeso y obesidad, actualmente hay 20 niños en un salón de clase. Respecto a decíamos eran 4 puntos en este espectro de malnutrición: desnutrición, obesidad, deficiencia de micronutrientes y malhidratación. La deficiencia de micronutrientes, revisémosla. Más o menos 1 de cada 4 niños presenta deficiencia de nutrientes, específicamente hablando de hierro, vitamina B12 y de vitamina D, si puede ser un poco mayor, que para los mayores de 2 años puede llegar a ser el 30%. Entonces, no olvidar que podemos suplementar, debemos suplementar y debemos vigilar más allá de los signos si es posible tomar de forma de tamizaje, llevar muestras de laboratorio para medir los niveles de proteína, los niveles de vitaminas, está correcta esa medida, pero ante la dificultad económica, muchas veces para pagar el laboratorio, podríamos suplementar, sobre todo cuando sabemos que es frecuente y cuando hay síntomas clínicos que nos hagan sospechar. Y recordar que la obesidad en la infancia muchas veces no empieza por el alto consumo de sólidos, sino por las bebidas que se toman y que son altamente calóricas y que son muy densas calóricamente y que constituyen un desplazamiento a la lactancia, son de baja calidad de proteína, tienen alta carga glucémica que no solamente da problema en el momento con incremento de la glucosa y de la insulina, sino a largo plazo predisponen por ese sabor dulce. Pueden causar riesgo de anemia por desplazamiento a alimentos ricos en hierro y muchas veces por la inmadurez digestiva de los niños pueden causar síntomas digestivos porque aportan almidones complejos. Y ejemplos de estos, pues tenemos en la gráfica algunos de los principales que toman los niños. Y específicamente quiero hacer un recordatorio que las bebidas vegetales, mal llamadas leches, por ejemplo, de almendra, de coco, de soya, no están destinadas para menores de 3 años porque inciden en malnutrición y deficiencia de micronutrientes. Y por último, este cuarto punto del espectro de malnutrición es la malhidratación o deshidratación. Y aquí les presento una revisión con más de con 32 estudios observacionales en 25 países donde se toman muestras de orina y se mide la osmolalidad urinaria, demostrando cómo la osmolalidad en la mayoría de los niños, así que dependiendo del país y el estudio, entre el 10 y el 98% de los niños tenían una osmolalidad superior a 800
lo cual demostraba un estado de deshidratación, porque los niños, hasta el 98% de los niños, y la verdad es que los adultos estamos igual porque hay los mismos estudios para adultos, no completamos nuestros mínimos requerimientos de agua y todos estamos por debajo de las recomendaciones. Con esto concluyo mi presentación del día de hoy, recordando un poco la literatura maya quiché y el Popol Vuh, cuando los dioses crean el primer hombre y lo hacen de barro, pero se les deforma y se deshace. Entonces lo intentan hacer de madera. Y cuando lo hacen de madera se dan cuenta cómo no tiene entendimiento. Y entonces los dioses finalmente lo hacen de masa de maíz, lo que nos recuerda que el ser humano está hecho de lo que lo nutre desde su origen. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Muchas gracias a la doctora por su presentación. Fíjense, no es en línea. ¿Alguna pregunta aquí en el público presente? Bueno, parece que en línea tampoco. Los datos muy interesantes. A mí se me despertaron muchos conocimientos acerca de este grupo de edad de los 2010, donde pues llama atención la alimentación, llama atención lo que están comiendo los niños, la obesidad, ¿verdad? Lejos de nutrición. Creo que todos llevamos una buena aporte de conocimientos y pues agradecemos su conocimiento y conferencia. Vamos a hacer entrega otra de una constancia, un diploma, por la presentación de esta sesión. Es decir, tomo foto. Acá, acá. Sí. Y nomás hacemos lectura. Hacemos lectura a la diploma, la doctora Andrea Natalia Pedraza Peña, por su ponencia El poder de los primeros 2000 días. Pues agradecemos. Muchas gracias. Un aplauso para usted. Muchas gracias. Adelante. Tiene. Una plática fuera de lo común, que comúnmente no estamos preparados, por eso era el título impresionante. Aunque todo esto lo marca muchísimas realidades. El seno materno está perdido, desde que nace la formación del bebé. Yo he tenido muchos pacientes que las mamás son psiquiátricas y estos casi siempre repercuten en prematuros y en tener problemas en la piel, problemas en la nutrición, reflujos, etcétera, etcétera. Entonces, sí vemos que la gente no está educada. Antes de la televisión, sanando dudas y toda la cosa, ya es más comercial que te metan a algún doctor que sepa bien cómo están las cosas. Y la verdad, la madre lo pasa. El niño quiere comer esto, dale esto. Y incluso siempre también, hoy en la mañana, una paciente ya no puede ir ahora, ya le toca dar el esquema de alimentación, pero ya extendiéndose, empecé con mango, por ejemplo de mango, que ver de esto. O sea, la gente nada educada de cómo es un verdadero esquema de alimentación. Y como le comenta usted, la repercusión no se queda nomás ahí, sino es inmensa y permanente. Y bueno, estamos como estamos en las situaciones. Cada vez estamos viendo enfermedades más pesadas en los niños, con más problemas degenerativos, tumores, etcétera, etcétera. Pero es también, estamos metiendo una bola de químicos y de alimentos que nos, una vez la leche, yo no ya le puedo dar leche normal,
¿Y cuál va a ser la leche normal? La lala, que tiene una caducidad por 2-3 meses. Que tiene la lala, vitamina D y leche y se acabó todo el trabajo. Entonces sí, hay muchos detalles que cada vez la gente batalla para orientarlo verdaderamente. Y me impresiona por ustedes el Perón. Entonces, que nos haya dado un tema así tan completo, yo creo que le apasiona también y le preocupa la situación que estamos pasando. Como ustedes han visto más problemas de un tiempo para acá, por el tipo de alimentación en los niños con problemas gástricos más importantes. Gracias, doctor, por su comentario. Realmente sí siento que lo que nos falta, por lo menos en toda Latinoamérica, es educación nutricional, como usted bien lo dice. Y la educación nutricional no es la que podamos aprender hoy cuando somos niños para crecer y alimentarnos mejor. La educación nutricional es la que hay perdida 3 generaciones atrás. Una abuela que no se sabe alimentar, un abuelo que no se sabe alimentar, tendrán un hijo que le enseñará malos hábitos alimentarios a una tercera generación. Mientras no cambiemos ni la forma de nacer ni la forma de alimentarnos, realmente todo va a repercutir en enfermedades crónicas no transmisibles. Muy bien. Adelante, doctor. Muchas gracias. Sí, muy interesante plática y nos puso muchos a pensar. Y bueno, vamos a fomentar esa educación y que los bebés en este grupo de edad tengan la mejor alimentación y tengan un futuro pues mucho mejor. Gracias. Doctora, adelante. Un aplauso, sí, porque fue un tema muy lindo. Y quiero también hacer reconocimiento a nuestra empresa patrocinadora. Hago mención a que pase la señorita Estela Peña para entregarle su reconocimiento, representante de Nestlé. Y como dice la doctora, ¿verdad? Cuando la ven en el consultorio, díganle luz verde, ¿verdad? Que pase. Gracias. Igualmente a la señorita Diana Cordero, que pase. Y un último aviso, es que la sesión del jueves 25 de junio, pues se va a llevar a cabo el festejo de mamás y papás doctores, ¿verdad? Por lo general en mayo se festeja a la mamá, pero se conjuntaron las situaciones ahí entre sesiones que coincidieron y iba a haber no tanta afluencia, entonces se decidió como parte del comité que la próxima sesión se va a celebrar a la mamá, a las mamás y a los papás. Entonces va a estar muy buena esta reunión, ¿verdad? Entonces, como quiera más información se les va a brindar ahí en medio del chat, ¿verdad? Del comité, del colegio. Y pues nada más, vamos a dar paso unos minutos a nuestros patrocinadores que nos quieren dar un mensaje muy interesante. Gracias, señorita Diana. ¿Estamos listos? Sí, por favor. Es suyo, ¿eh? Sí, sí. Gracias. Ah. Para que lo escuchen. El micrófono. Sí, el micrófono. Sí. Sí, me lo traje. Por acá. Ah. Gracias. Gracias. Ya, buenas noches. Muchas gracias
por la invitación. Es un honor para Nestlé poder estar aquí acompañándolos en esta noche. Y ya para finalizar, hacer una breve presentación de marca acerca de Nidal. La doctora Nati nos habló bastante acerca de todas las deficiencias nutricionales, nos habló acerca de los hábitos alimenticios de los niños desde muy corta edad. Entonces, haciendo alusión a este tema, quisiéramos retomarlo y recordar en aquellos casos en donde la lactancia materna no es posible y por algún motivo ustedes tienen en su consulta, llegan a su consulta bebés que no están recibiendo ni leche materna, no están recibiendo una fórmula infantil por tema económico, y en este caso los niños empiezan a consumir sustitutos inadecuados de leche materna, como atoles, café, bebidas endulzadas, refrescos y leche de vaca, ¿sí? Algunas de estas las mencionaba la doctora. Son bebidas que nutricionalmente hablando no aportan los requerimientos que un bebé necesita para en esta corta edad. Entonces hay un porcentaje importante de bebitos que toman leche entera. ¿Por qué? Por el tema económico que mencionábamos. Entonces quisiera presentarles una alternativa nutricionalmente completa para este tipo de lactantes, que puede estar al alcance del bolsillo de estos papás y pueden contribuir a una adecuada nutrición, ya que es una, como les decía, una fórmula nutricionalmente completa que aporta todos los micronutrientes básicos que un bebito requiere. También contiene omega 3 y omega 6, contiene una proteína optimizada que asegura una buena digestión, asegura, por ejemplo, si recordamos cuáles son las consecuencias nutrimentales, las consecuencias que va a tener el que bebé consuma leche entera de vaca. Tenemos niños con deficiencia de hierro, niños con microsangrado intestinal, niños que tienen una sobrecarga renal de solutos, en sus riñones. También podemos tener deshidratación y podemos incrementar el riesgo de una alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces, si recordamos esto, podemos tener una alternativa desde el nacimiento hasta después del año de edad. Está Nidal etapa 1 de 0 a 6 meses, Nidal etapa 2 de 6 meses a 1 año y Nidal infantil de 1 año en adelante. Entonces, aquí vamos a contribuir a que este bebé tenga una adecuada nutrición, que tenga todo lo básico con el respaldo que nos da la marca Nestlé. Esta fórmula surge a partir de esta necesidad detectada y tratando de llegar a toda la población, y repito nuevamente, siempre respetando la lactancia materna. Somos una empresa que respeta, y para nosotros es un estándar de oro, pero para estas situaciones que ustedes saben que llega así el bebé, a veces llegan con el botecito de refresco o de jugo o la bolsita de papitas, entonces poder ofrecer una solución nutricional al alcance de su bolsillo. Como saben, adicional tenemos otras líneas de fórmulas de rutina, también con muchos beneficios, pero en esta ocasión queremos presentarle esta alternativa para estos pacientes. Y pues de mi parte es la información, les agradezco mucho, y pues que disfruten la cena. Hacemos el mensaje que nos da la empresa patrocinadora. Y bueno, pues vamos a despedir la sesión Zoom. Muchas gracias por la presencia de la población pediátrica vía internet, y pues concluimos la sesión vía Zoom.